Buena semana para todos. Estamos comenzando Otro Poder, programa número 11 de esta propuesta que visibiliza la actividad parlamentaria en la provincia y en el país. Esta semana la Cámara de Diputados de Misiones está de receso, por lo que decidimos recuperar algunos analistas que ya nos acompañaron en emisiones anteriores. Hoy vamos a volver a escuchar a la doctora Yolanda Urquiza, docente investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, historizando sobre el Parlamento misionero desde la provincialización. A Eduardo Paredes, doctor en Ciencias Penales y reconocido penalista de nuestra provincia, analizando la decisión del Gobierno Nacional de reasignar funciones a las Fuerzas Armadas. A Guillermo Mastrini, doctor en Ciencias de la Información, experto en políticas de comunicación, problematizando sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación. Y finalmente al doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista y referente de derechos humanos, quien describe el contexto nacional y anticipa la necesidad de una reforma constitucional. Bienvenidos a Otro Poder de esta semana. Conocer la historia del Parlamento Provincial es uno de los grandes desafíos que nos hemos impuesto en Otro Poder. Apelamos a la doctora Yolanda Urquiza, historiadora, docente investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, para mirar la legislatura provincial en perspectiva, en contexto histórico. Como historiadora tendríamos que poner como un marco general. Nosotros somos una provincia joven. Recién en el año 1953 recuperamos la autonomía. Entonces, desde el año 53 hasta el 83, ningún gobierno constitucional alcanzó a completar su mandato. Hubieron golpes de Estado en el 55, en el 62, en el 66, en el 76. Así que en ese marco hay que situar la historia del poder legislativo. En esa primera parte, digamos, pre-83, que es cuando se inicia la etapa de mayor estabilidad democrática, quizás podríamos decir dos o tres cosas, digamos, como para marcar, que para mí son signos distintivos de esa etapa. Primero, en lo que tiene que ver con la participación de la mujer. En la primera legislatura misionera, la legislatura en principio estaba compuesta solamente por 32 legisladores. Son 40 recién a partir del 83. De esa primera legislatura de 32 legisladores, 9 eran mujeres, el 30%. Y el 32% del bloque al que pertenecían, porque esa primera legislatura estaba integrada por 28 diputados del peronismo y 4 del radicalismo. Las 9 mujeres pertenecían al Partido Peronista. En las elecciones que vinieron interrumpidamente y con el peronismo proscripto hasta el 73, solamente se registra la presencia de una mujer en cada periodo, digamos. Una pertenecía a la UCRI, y la otra a UDELPA, un partido que ya no existe más. En el 73, cuando el peronismo se reintegra a la vida política, termina la etapa de proscripción, el número de mujeres asciende nuevamente a cuatro nada más, todas del Partido Peronista, todas vinculadas al justicialismo. De esa primera etapa, además de la participación de la mujer, quizás hay dos apostillas, digamos, que habría que rescatar para mirar la historia de la legislatura. Primero, que en esa se producen, como lo que nosotros llamamos en investigación, los intentos de representación del sector agrario, a través que buscaban instalar en la Cámara de Representantes a sus propios legisladores para acercar sus demandas. Así surge el Partido Agrario Misionero, el PAM, un partido que tuvo una única experiencia y que llevó como legisladores a 2 empresarios vinculados a la yerba mate.
Y después, en el 75, ya el Partido Auténtico, que si bien, digamos, era un partido vinculado a Montoneros, en realidad llevó la representación fuerte del sector agrario, pero no de la misma clase social, digamos, que el PAM, sino que representaba a los pequeños productores, a los trabajadores rurales, a los obreros en general, a las empleadas domésticas. Y tuvo dos legisladores, Juan Figueredo y Pablo Fernández Lom. Cuando uno recupera la agenda legislativa tanto de Juan como de Pablo, digamos, particularmente la de Juan, casi podríamos decir que es una agenda que tiene una vigencia que hasta a mí me produce, habiendo conocido personalmente a Juan, hasta mucha nostalgia y ternura, digamos, si es que cabe el término. Todas sus iniciativas parlamentarias tenían que ver con la defensa de los pequeños productores, el reclamo de la regularización de la situación de la tierra, de la tenencia de la tierra, el reclamo por el pago del retorno del tabaco en su momento, las condiciones de vida de los trabajadores y numerosos pedidos de informes sobre despido de personas vinculadas a los pequeños emprendimientos productivos, a las cooperativas o trabajadores rurales vinculados a las empresas agrícolas. Juan Figueredo fue secuestrado y sigue desaparecido. Juan Figueredo fue secuestrado, digamos, es una de las víctimas de la dictadura cívico-militar y permanece desaparecido. Y uno mira la historia de la legislatura cuando se recuperó la democracia, digamos, en el 83, y no hay menciones concretas a la figura de Juan Figueredo, digamos, que además era un maestro rural y enseñaba a leer a los obreros rurales, digamos. ¿Cómo es el sistema parlamentario en el modelo misionerista que impulsa el Partido Renovador de la Concordia desde hace más de una década? ¿Cuál es el lugar de las minorías? De esto también nos habla la doctora Yolanda Urquiza. Ahí vos me llevas a un tema que creo que es vital para dos cuestiones, pero una que es vital para la democracia y que da cuenta del estado de la democracia, que es el lugar de las minorías. El artículo 48 de la Constitución provincial establece taxativamente, explícitamente, bajo pena de nulidad, dice, que en la integración de los cuerpos legislativos, y eso vale tanto para la Cámara de Representantes como para los consejos deliberantes, deberá concederse un porcentaje a la minoría o a las minorías no inferior al tercio de la totalidad de sus integrantes. Traducido en números, quiere decir que en la Cámara de Diputados debería haber un piso de 12 diputados vinculados a partidos opositores. En la historia de nuestro poder legislativo, ese mandato constitucional se cumplió desde la sanción de la Constitución, de la segunda Constitución, en el año 1958, prácticamente hasta el año 2005. Siempre se respetó el tercio, independientemente de las diferencias en porcentajes electorales que hayan obtenido los distintos partidos políticos. Ese equilibrio, por decirlo de alguna manera, y ese reconocimiento comenzó a romperse a partir del año 2007 y alcanzó su punto máximo en el año 2011, donde prácticamente, no sé si recordás que hubo una serie de presentaciones, las minorías casi tendieron a desaparecer. ¿Y por qué digo que es importante? Porque da cuenta del estado de nuestra democracia. El lugar de las minorías no es una cuestión menor. La historia reciente de nuestro país da cuenta de los riesgos del pensamiento único y también de transformar al disidente, al opositor, digamos, en un otro prescindible. Y ese es un rasgo que nos debería inquietar, digamos. Las mayorías transitorias no autorizan restricción de derechos. ¿Cómo sería entonces el modelo misionerista en el Parlamento? El modelo misionerista en el Parlamento es de una gran disciplina hacia el interior,
de una gran hegemonía, digamos, y de una gran porosidad, por decirlo de alguna manera, entre los distintos poderes. O sea que lo que quiero decir que hay, digamos, un tránsito, un deslizamiento que rompe el principio republicano de división de poderes. Creo que ese es un dato inquietante, digamos, porque en democracias de baja intensidad, como son las nuestras, que casi, digamos, reducen la democracia a los contenidos, a los aspectos procedimentales, o sea, la forma de elección, pero que no se mantiene después, el desafío que nosotros tenemos si es que queremos construir una democracia más consistente, más sólida, es fortalecer la cultura del respeto a la ley, a los derechos de las minorías y a las normas que determinan las formas de distribución y de composición de los órganos de representación, ¿no? En las últimas semanas, el presidente Mauricio Macri se refirió a la intención de su gobierno de rediscutir las funciones de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. El doctor Eduardo Paredes, especialista en Derecho Penal, explica que la Constitución Nacional lo prohíbe expresamente. Analiza en esta entrevista, además, que la seguridad interior en el país está militarizada y que este anuncio de Macri lo que explicita es la intención de disponer de las fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina para la represión de los conflictos sociales. Hay que ir un poco a la historia. Después de la asunción de Raúl Alfonsín, es decir, el fin de la dictadura, salió una ley, la 23.554, si mal no noté, sí, que fue muy consensuada, donde quedó claro que las Fuerzas Armadas por Constitución solamente están para casos de agresiones armadas de una potencia extranjera. Eso se reafirma en un decreto que se llama Garré, en el año 2007, creo, donde queda claro, solamente pueden intervenir en casos de agresión de una potencia extranjera con sus fuerzas armadas formales. O sea, ni siquiera con guerrillas, no tiene que ser, es esa la función. Lo que ocurre que desde la década del 80 ahora se empezaron a cometer pequeñas trampas que hicieron que de a poco la policía, es decir, la seguridad está militarizada. ¿Por qué? Porque en la década del 90, ya con el conflicto social, que hubo cortes de ruta en el norte y demás, se comenzó a utilizar a la gendarmería. Esto fue una larga discusión y hay una serie de leyes que siempre son ambiguas, y la gendarmería, que su ley reglamentaria es del año 71 y claramente es una policía dependiente del ejército, una policía militar, que tenía dos funciones: una, auxiliar, y eso ya es lo raro en su creación, auxiliar del Poder Judicial Federal y de represión de los delitos federales, y un ámbito de actuación que por ley está claro: 100 kilómetros a partir de la frontera o 50 en la zona del río, y la prefectura, que es la otra fuerza nacional, que son fuerzas dependientes, en el caso de la prefectura, de la Armada. Son fuerzas militares. Por diferentes decretos se les fueron creando mayores capacidades y dando intervención frente a por ejemplo, la Gendarmería y la Prefectura, y esto fue con el gobierno anterior, se le habilitó la persecución del delito común. Lo que hizo que en realidad la Argentina está policizada militarmente en la seguridad interior, porque la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Aeronáutica, ahora la Policía de Seguridad Aeronáutica, son policías militares. Es decir, el ejército ya con Garré, si bien en el decreto queda claro que las Fuerzas Armadas, entendidas Armada, Fuerza Aérea y Ejército como tales, solo operan en caso de un ataque de una potencia exterior, de hecho le prestaba auxilio a la Gendarmería y a la Prefectura en la logística, es decir, con radares. Lo que ocurre ahora es que creo que hay dos cosas detrás de esto. Nos animan a dar una intervención abierta, y lo que están haciendo, no es que nos animan, están retirando a la Gendarmería para seguridad interior, pero para represión. Porque lo que hay detrás es un temor al conflicto social, porque lo que creó Gendarmería en los últimos 10 años, hay que pensar que Gendarmería en el año 2005 tenía
17.000 personas. Hoy tiene 34.000 y va y calculan que en un año más llega a 40.000. Creó lo que se llaman los escuadrones móviles, que no tenía antes. ¿Qué son los escuadrones móviles? Grupos de represión. Están absolutamente muy bien potenciados. Se compró los últimos equipamientos que hay para la represión, es decir, son grupos antimotines. Eso que se ve en televisión, esos fueron creados en los últimos 10 años, paradojalmente con el gobierno anterior. Entonces lo que están haciendo, da la impresión, es correr al ejército, darle un sentido, porque ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas ya no existen más, que es lo que no se dice. La Fuerza Aérea le quedan operativos 14 aviones viejos. Dejó de existir como una fuerza militar. El ejército, ayer lo escuchaba Bernie, no sé si lo escuchaste, no tiene capacidad de moverse más de 200 kilómetros en 48 horas. Y de hecho, esto por ahí uno lee, el gobierno anterior intentó, los tanques que tiene Argentina, hizo un convenio con una empresa que se llama Elbit israelí para modernizarlos. Logró hacer con uno, 2 llegaron a modernizar y después por el presupuesto suspendieron. Pero sin embargo, no se pone mucha plata o nada, porque fíjate, Alicia, que el último barco que se compró a la Armada, la orden de compra la firmó Masera, en el 80. Es el último barco que Argentina compró, y después 3 que compró Rossi, pero viejos rusos. Es decir, de hecho, y esto es muy importante, el poder político no ve riesgos afuera, no tiene hipótesis de conflicto, tiene hipótesis de conflicto interno. En las hipótesis de conflicto, por eso Gendarmería aumentó el 800% del presupuesto. Se le compró a Israel 4 lanchas, que son lanchas marítimas, pero se le compró para los ríos por $40 millones, cuando esas mismas lanchas vendieron a Nigeria por la mitad. Entonces es muy complejo lo que pasa, porque además está lleno de negociados. Lo que se ha hecho, se está destruyendo toda la capacidad instalada, porque eso que decían que esas lanchas se podían fabricar acá por la mitad o menos del precio, de hecho al gobierno no le interesa, y está pensando todo esto con el fin de la represión interior. Y por supuesto que los países centrales, entre esos Estados Unidos, que le interesa, entre comillas, controlar el tráfico, en el caso nuestro de marihuana, y como dice Ferrajoli, si quiere controlar, lo que tendría que hacer es eliminar la prohibición. Lo que sí busca es que los ejércitos se conviertan abiertamente en policías. Que de hecho, nosotros lo hemos hecho a través de Gendarmería, solo que en forma más oculta. Porque las Fuerzas Armadas Argentinas ya no existen. Por ahí los grupos sociales progresistas todavía piensan en el ejército con los tanques. Eso ya no interesa. La represión militarizada viene por vía más oculta, por policías aparentemente civiles que no son civiles. La Gendarmería no es una policía civil. La prefectura son policías militares, igual que la PSA. Y han invertido un montón de dinero en esa fuerza, bajo la excusa de los nuevos riesgos. ¿Cuáles son los nuevos riesgos? Terrorismo, nosotros no tenemos problema de eso. El narcotráfico será lo que se llama en doctrina delito sin víctima. Tampoco tenemos carteles, por más que inventen lo de Rosario. No tenemos carteles. Recién estaba mirando la estadística, la última, de las ciudades más violentas del mundo, de las cuales 36 son latinoamericanas. No hay una sola argentina. Nosotros fabricamos fantasmas. Si tenemos una tasa de inseguridad o delincuencia en la zona urbana, por la desigualdad social. Paredes advirtió que la policialización de nuestras ciudades representa una pérdida de derechos y garantías constitucionales. Y hay una cosa que creo que es el penalista más claro de Occidente, a pesar de que está muy demonizado, que es Zaffaroni. Él siempre dice, y una de las deficiencias de la enseñanza del derecho, que no estamos entrenados para nada, más que para leer un librito, es que lo que se llama criminalización secundaria, la criminalización primaria la hace el legislador poniendo cualquier cosa en una ley, en un librito que es el código. Pero el que está en el campo, el que selecciona a los candidatos, el que criminaliza falsa o realmente, son las fuerzas de seguridad. Entonces, cada vez que tenemos un policía más en la ruta, perdemos una garantía constitucional más. Es decir, nuestro Estado de Derecho constitucional se va achicando y vamos naturalizando. Entonces,
pero además permite al Estado un control capilar de los riesgos y crea, es decir, siempre va a ser peligroso para el más vulnerable. ¿Quiénes pueblan? Si uno va a la unidad 17, ¿quiénes pueblan las cárceles? Mulas. Estamos llegando a niveles de prisión preventiva en cárceles federales fuera de control. Totalmente fuera de control. ¿Y quiénes son los que están? Los vulnerables. Todo esto lleva inclusive a corruptela dentro de la fuerza de seguridad. Entonces, policizar un país es perder derechos, seguro. Pero además, policizar y crear enemigos internos solamente tiene un fin, la represión. Y es una cuestión de grado. En los 70 se usaron las Fuerzas Armadas y se llegó al extremo de desaparecer o matar. Pero es una cuestión de grado. Eso fue el extremo, pero entre eso y un Estado constitucional nosotros estamos muy lejos de un Estado constitucional más o menos aceptable. Vamos en un proceso de construir un Estado de seguridad y policíaco. De hecho, lo estamos construyendo y no es solo este gobierno. Todos los países progres de la región durante hasta el 2015 también tuvieron un crecimiento desmedido de la cantidad de presos y han caído en la trampa de la militarización. Brasil es un ejemplo. En 2 oportunidades con Lula, lo que pasa en Río de Janeiro es un descontrol de pobreza. Y vamos en camino a lo que fue Estados Unidos con el control de la pobreza, que llegó a 800% de presos, en forma aparentemente civilizada, pero lo que hicieron es un control social de la exclusión. Acá también, porque si nosotros no tenemos fuerzas armadas, en realidad nadie presta atención de que Chile firmó un convenio con Inglaterra por el tema de la Antártida. Y nosotros tenemos una base de la OTAN a 400 kilómetros. Y esto también yo creo, Alicia, que hay un tema de las clases o de los sectores progresistas con respecto a qué es lo que hay que hacer con las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso hay que abrir a una discusión. Quizás puede ser como Costa Rica, que decidamos no tener Fuerzas Armadas, pero yo creo que Argentina en el futuro tiene hipótesis de conflicto, tiene un mar muy grande, pero evidentemente, independientemente de eso, los gobiernos ven el peligro internamente. Y como decía Zaffaroni, así como en la Edad Media se quemaron brujas cuando había hambrunas, se quemaban mujeres, en realidad es siempre funcional, diría un sociólogo, al sistema. Hoy la creación de terror, que es lo mismo, narcotráfico, nuevos peligros, nuevas hipótesis, son falsedades para preparar un marco de seguridad y de represión ante el conflicto social. Eso es claro. Todos tenemos el concepto de que la educación es una sola. Para seguir creciendo, porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.